Bueno, buenas tardes. Este video es para la materia de estadística inferencial con el profesor Juan Morales y es sobre el capítulo 12. Ok, este capítulo 12 nos habla sobre los análisis de varianza, que es sobre ANOVA con un factor y ANOVA de dos factores. Y pues a continuación se resolverán ejercicios del libro de estadística de Mario F. Triola, en donde interpretaremos los datos dados por el programa Minitab para llegar a una solución. Ok, primero empezaremos con lo que es ANOVA de un factor. Vamos a tratar ejercicios. Depende de los resultados que nos arroje el programa, pues vamos a dar una conclusión y una solución. Ok, el ejercicio número 1 nos dice: a continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. Suponga que planteamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen misma medida. En este contexto, ¿qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? B. Si el objetivo fuera de someter a prueba la afirmación de que las 3 épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Bueno, para contestar primeramente la pregunta A, nos tenemos que ir a los requisitos. El mismo libro nos los da para ver si cumple o no cumple para que se haga un análisis de varianza de un factor. En este tema, en específico, tiene que cumplir con 5 requisitos, que sería el número 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que la población tenga una distribución muy diferente de la normal. Si una población tiene una distribución muy diferente de la normal, se utiliza la prueba de Crustal-Wallis, que lo vimos en el capítulo anterior, y es un poquito menos complicado hacerlo. La número 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos de que las varianzas poblacionales difieran por grandes cantidades. La 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Esto quiere decir que si tú mueves algún dato de alguna, la otra no se modifica. Son datos, no son independientes. Entonces, si tú mueves un dato o lo cambias, el otro tiene que quedar absolutamente igual a como estaba. La 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Por ejemplo, este problema nos habla sobre cráneos, no nos habla sobre cráneos, manos y piernas. En los tres temas nos habla solamente sobre cráneos, pero nos habla de diferente época. Entonces, por ejemplo, si tú modificas el cráneo de una época, no va a cambiar a la medida del cráneo de otra época. Es en lo que se basa. Y para contestar la pregunta B, nos dice que el análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medidas poblacionales por medio de análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Entonces, como ya dije, tiene que cumplir los requisitos. Entonces, cuando se te presenta un problema, primero vemos si cumple los requisitos. Si no, automáticamente se rechaza la hipótesis o en su defecto, como nos dice el requisito número 1, puedes usar alguna otra prueba, que en este caso sería la de Crustal-Wallis. Aquí nos dice: remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las 3 medidas muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo de 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? Bueno, primeramente aquí ya nos da las medias. Entonces, estos datos y llevarlos a Minitab, pues concluimos que esos valores provienen de poblaciones con medias que no son iguales, ya que pues obviamente 132.7 no es igual a 138.1. Entonces, con base en la prueba de ANOVA podemos concluir que cualquier media en particular es diferente de las demás.
Existen otras pruebas que podemos utilizar para identificar las medidas específicas que son. Como les dije en la diapositiva anterior, pues en este caso sería la prueba de Cluster-Wallis. Aquí nos menciona, en los ejercicios 5 a 16 utilice el análisis de varianza para la prueba indicada. Se selecciona al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora TI 8384 Plus del análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen la misma puntuación media de facilidad de la lectura de Flesch. Bueno, aquí vamos a ver que ya no ocupamos hacer ningún cálculo porque ya nos dieron aquí los datos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, podemos ver que nos da las desviaciones estándar, nos da lo que es P. Entonces, la pantalla de resultados indica que el valor de P es de 5.621. ¿Ok? Entonces, puesto que el valor de P es de 5.621, entonces significa que es mayor que el nivel de significancia de 0.05. Habiendo visto esto, podemos concluir que no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de medias. ¿Okay? Más adelante vamos a desarrollar un problema en Minitab, que es en lo que nos vamos a enfocar. Estos datos ya no los da el libro, de lo que es la calculadora TI 8384 Plus, pero vamos más adelante a ver un ejercicio hecho exclusivamente con Minitab. Que aquí nos dice, palabras por oración. Se seleccionan al azar muestras de páginas de los 3 libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Bueno, aquí en Minitab los datos te los arroja un poco más fácil, ya que, por ejemplo, te da lo que es el resultado de P, que es el que a nosotros nos interesa mucho más que otros valores. Por ejemplo, nos da desviaciones estándar, nos da los factores, el error, el total, todo. Pero lo que nosotros nos vamos a enfocar es en el valor de P. Aquí nos indica que en la pantalla de resultados el valor de P es 0.030. Entonces, lo comparamos con el nivel de significancia, que es del 0.05, y ya que el nivel de significancia es mayor que el nivel de P, se rechaza automáticamente la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Ok? Recuerden, estos datos nos los da el libro. Más adelante realizaremos un ejercicio en Minitab. ¿Ok? Aquí nos dice, cantidades del voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B, que es el que vemos aquí, del lado derecho, que esos datos nos los da el libro, se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados de análisis de varianza obtenidos por medio del programa JMP. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los 3 suministros de electricidad tienen la misma medida de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las 3 fuentes diferentes de electricidad. Bueno, aquí esos datos ya los tenemos, ¿no? Aquí nos dice los días, la casa, los volts, el generador y el dispositivo. Aquí nos marca 2 dispositivos diferentes. ¿Ok? El primero, pues es el generador, ¿no? Después el dispositivo y directamente la electricidad que llega a su casa. Entonces, en el programa JMP estuvimos investigando un poquito sobre los datos que arrojan y qué significa cada uno. Y puesto que el valor de P es de 0.787, como podemos ver, y este valor es mayor que el nivel de significancia de alfa de 0.05. Entonces, habiendo estos datos, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias.
Y de acuerdo con los resultados en pantalla, pues podemos concluir que los aparatos eléctricos se comportan de la misma manera cuando reciben alimentación de fuentes diferentes de electricidad. ¿Okay? Ya que, por ejemplo, en algunas los volts son menores, como podemos ver, y en otras los volts son mayores, pero mientras cumpla o cubra el número de volts que ocupa el aparato, se va a comportar de manera igual. Ya, por ejemplo, si, por ejemplo, en el día 1, que nos dice que la casa suministra 123.8 volts, vamos a suponer que un aparato necesite 100.24 volts, entonces ahí ya actuaría o se comportaría de diferente forma el aparato porque está recibiendo menos volts de los que en realidad necesita. ¿Ok? Aquí vemos otro. Aquí ya vamos a usar lo que es Minitab. Nos dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque utilizado de los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de media HIC por su sigla Head Injury Condition, que se presentan un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. ¿Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Bueno, aquí vemos que nos marca autos compactos, autos medianos y autos grandes. Los números que se muestran en la pantalla es un criterio que ellos manejan para las lesiones de la cabeza. Es como un estándar, se puede decir. Entonces, puesto que tenemos estos datos, ahorita vamos a abrir Minitab para copiar estos datos en el programa y ver qué resultados nos arrojan. ¿Ok? Ok, aquí ya tenemos abierto lo que es Minitab. Ya previamente llené lo que son pues las celdas con los datos que tenemos en la presentación. Aquí el número 1 lo usé todos los datos de autos compactos. El número 2 lo usé para autos medianos y el número 3 para autos grandes, ¿ok? Porque aquí no se puede poner letras. Entonces, 1 autos compactos, 2 autos medianos y 3 autos grandes, ¿ok? Y como les dije, aquí está lo de el estándar que ellos manejan para saber las lesiones en la cabeza dependiendo del auto. Ellos hacen pruebas de choques y ven cuál auto es más seguro o que hay que cambiarle, que hay que añadirle, pues para que los autos sean más seguros y en los accidentes pues tener una tasa de mortalidad baja. ¿Ok? Entonces, teniendo estos datos, nos vamos a ir a lo que es estadística, ANOVA y nada más de un factor. ¿Ok? Aquí, como les dije, ya lo había prellenado, lo borramos, ¿no? La respuesta, pues siempre van a ser los resultados, siempre. Aunque, por ejemplo, autos esté arriba, siempre van a ser resultados. Aquí los resultados que nosotros pusimos, pues son las observaciones en este caso. Y el factor, pues van a ser los autos. ¿Ok? Aquí podemos irnos a lo que es gráficas. Siempre nos arroja una gráfica, pero podemos pedir que nos ponga 4 gráficas aparte de la que nos arroja. ¿Ok? Le vamos a poner OK. Y le vamos a poner OK. Nos va a arrojar nos va a arrojar estas dos gráficas. Entonces, nos regresamos a nuestra presentación. Acá también están. OK. Y aquí podemos ver que el valor de P que nos arroja es de 0.688. Y puesto que es mayor que el nivel de significancia, que es de 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Entonces se puede decir que las medias son relativamente iguales. Y contestando a la pregunta que se nos hace aquí, que los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros, pues no. De hecho, recuerden, el número 1 es para autos compactos, el número 2 es para autos medianos y el número 3 es para autos grandes. Entonces, como pueden ver la gráfica, es relativamente igual, se puede decir. Entonces, los autos grandes no son más seguros. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Nos dice: a continuación se presentan las cargas
medidas sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo, el problema que vimos anteriormente. Nos dice, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, vamos a ver el problema desde otro punto, desde otra vista, pero nos arroja la misma pregunta. Ok, entonces vamos a ver cómo se comporta. Ok, nos vamos a ir. Ok, nos vamos a ir a lo que es este Minitab para ver cómo se comportan estos datos. Ok, igual nos arroja los datos y nos arroja los autos, por ejemplo, compactos, medianos y grandes. Igual vamos a hacer exactamente lo mismo. Autos compactos número 1, autos medianos número 2 y autos grandes número 3. Ok, nos vamos a ir a estadísticas, a ANOVA y un factor. Igual, ya lo había prellenado. Recuerden, la respuesta siempre son los resultados. Entonces aquí son las observaciones. Aquí arriba, observaciones. Y el factor son los autos. Igual, si queremos las gráficas, pues le damos aquí. Si nada más queremos una, que es la principal que nos interesa, simplemente le damos OK. Le damos OK. Y nos va a arrojar esta gráfica. Esta la tenemos en la presentación. Ahorita se las voy a enseñar. Y nos va a arrojar estos resultados. Recuerden, a lo que a nosotros nos importa es el resultado de P. ¿Ok? Para ahorita ver lo que nos arroja, el resultado que nos arroja para poder interpretarlo. ¿Ok? Nos vamos a ir otra vez a la presentación. Ok. Recuerden, ese es el dato que nos había arrojado de P. Y puesto que el valor de P es de 0.262, pues es menor que el nivel de significancia de 0.05. Entonces se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de medias. Y nos vuelve a preguntar que si los datos sugeridos que los automóviles grandes son más seguros. Viéndolo aquí, los datos grandes no son más seguros, es todo lo contrario. O sea, son más inseguros que los autos compactos y los autos medianos. ¿Okay? Ahora nos dice, Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que alguna de las millas tiene una pendiente subida. Bueno, aquí vamos a abrir lo que es Minitab para estos datos que están aquí, arrojarlos en lo que es el programa. Ok, aquí ya estamos en el programa. Y aquí, como les dije, son 5 vueltas, nos arroja los tiempos. Y recuerden, es milla 1, milla 2 y milla 3. Aquí son todos los datos y todos los tiempos. ¿Ok? Nos vamos a ir igual. Estadísticas, ANOVA y un factor. En respuesta, recuerden que va el resultado. En este caso sería el tiempo. Sería el tiempo y el factor sería la milla. Le damos OK y nos arroja estas gráficas. Entonces vamos a interpretarlas ahorita. Regresamos aquí y aquí nos arroja el valor de que P es igual a 0. Entonces, como el nivel de P es igual a 0, nos dice que es menor que el nivel de significancia de 0.05. Automáticamente se rechaza la hipótesis de que de la igualdad de medias. Y en conclusión a los datos arrojados, como podemos ver aquí en la gráfica, pues la milla 3 se dispara, ¿no? Hacia arriba. Entonces no tiene la misma media que la milla 1 y la milla 2. Y esto nos quiere decir que pareciera que tiene una pendiente de subida, ya que pues en ella se realizó el tiempo más largo. Que podemos ver 3.34, 3.31, 3.29, 3.31, 3.29.
O sea, en comparación con 317, 315. Entonces, pareciera que hay una pendiente de subida en lo que es la milla 3. ¿Okay? Nos dice, a continuación se enlistan las cantidades medidas de gas de invernadero emitidos por 3 categorías diferentes de automóviles, ¿okay? Según el conjunto de datos 16 del apéndice B. Aquí están los datos. Las mediciones se expresan en toneladas por año en equivalencia de CO2. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gases invernaderos. Y con base en los resultados nos arroja una pregunta. ¿Parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita en nuestra presentación. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos, que por ejemplo aquí están los cilindros, cilindro de 4, cilindro de 6 y cilindro de 8. Y aquí están lo que son los resultados que nos arroja sobre la cantidad de CO2. ¿Okay? Entonces, nos vamos a ir igual a estadística, a ANOVA y un factor. ¿Okay? Igual, la respuesta, pues aquí sería CO2 y el factor cilindros, ¿no? Le damos OK y nos arroja lo que son estas gráficas. Okay. Entonces, como vemos en las gráficas que nos arrojan, ahorita vamos a dar lo que es el resultado y la interpretación. Okay. Aquí vamos a ver lo que el valor P nos arroja y nos marca que P vale 0. ¿Okay? Nos vamos a regresar a nuestra presentación y puesto que el valor P es 0, significa que es menor que el nivel de significancia, ya que el nivel de significancia es de 0.05. Esto nos dice que se tiene que rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Y contestando la pregunta que nos dice, ¿parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas de invernadero? Bueno, con base en los resultados afirmamos que el número de cilindros sí afecta la cantidad de emisión de gases de invernadero, siendo que el de 8 cilindros es el más contaminante. Y como lo podemos ver aquí en la gráfica, pues el de 8 sigue como una trayectoria de escalerita, ¿no? El de 4 contamina menos, el de 6 puede ser la mitad, por ejemplo, y el de 8 pues simplemente se dispara, ¿no? Aquí nos dice, remitas el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo de los cigarros de tamaño grande, de los mentolados de 100 mililitros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarros tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarros mentolados de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Y puesto que los cigarrillos de tamaño grande no son los únicos que no tienen filtro, ¿parece que el filtro marca la diferencia? Bueno, aquí podemos ver lo que el resultado nos arroja. Aquí nos da el resultado de alquitrán, de nicotina y de CO. ¿Okay? Aquí está la marca, aquí está la marca y aquí está la marca. Aquí nos marca 3 categorías, que es tamaño grande, mentolados de 100 milímetros de largo con filtro y no mentolados. Recuerden que los de tamaño grande son sin filtro, no son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos de 100 milímetros tienen filtro y no son ligeros, al igual que los no mentolados. ¿Okay? Entonces, con base en los resultados que nos arroja aquí, podemos afirmar que el uso de filtro marca una gran diferencia con los cigarros que no usan filtro, ya que podemos ver en tamaño grande que no tienen filtro y que no son mentolados, el nivel de alquitrán se va hasta los cielos comparado con los mentolados y comparado con los de 100 milímetros de largo con filtro y no mentolados. Nos dice, remitas el conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las 3 categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15.
Utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. ¿Parece que el filtro marca alguna diferencia? Ok, como mencionaba en el ejercicio anterior, ese sería como la continuación o la pregunta B, por así decirlo. Nos marca que nos enfoquemos nada más en lo que son el nivel de alquitrán de las 3 categorías de los cigarros. ¿Ok? Podemos hacer una comparación de las marcas. Por ejemplo, aquí la más baja es de este cigarro, pero podemos ver que los niveles son altísimos comparados con los mentolados y comparados con estos. Entonces, los que tienen filtro son los últimos. Y si comparamos el nivel de alquitrán de los con filtro y los de tamaño grande, pues el nivel de alquitrán es menos que en los mentolados de tamaño grande. Entonces, el filtro marca una gran diferencia con respecto a lo que es el nivel de alquitrán en los cigarros de tamaño grande. Y ahora vamos a ver lo que es la ANOVA de 2 factores. ¿Okay? Recuerden, vimos ANOVA con un factor, ahora vamos a ver 2 factores y cómo los resultados se entrelazan y qué significa cada resultado. ¿Okay? Nos marca: un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y los pesan, como el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, que es esta: hombres y mujeres, y de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugiere? Que el método de análisis adecuado es una ANOVA de 2 factores. Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica 2 factores? Ok, primeramente aquí nos da la edad de las mujeres y los hombres. Nos dice menos de 30, de 30 a 40 y más de 40. Bueno, para saber qué características de los datos sugiere que el método de análisis adecuado de una ANOVA es de 2 factores, primeramente tenemos que ver que exista una interacción entre 2 factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Y los valores muestrales se caracterizan en 2 factores. Esa es la base del nombre del método análisis de varianza de 2 factores. ¿Okay? Más adelante vamos a ver cómo se desenvuelve en Minitab este análisis, que es un poco más enredoso y complicado que lo que es de un factor, ya que en análisis de un factor pones tus datos, seleccionas y ya te arroja los resultados, pero aquí tienes que pasar por una serie de pruebas antes de hacer la prueba de lo que es ANOVA de 2 factores. Ok, nos dice: a continuación aparecerá una gráfica de interacción generada con Minitab que representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos. Ninguno, fertilizante, riego, fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los 2 factores? Bueno, para empezar, son cuatro apartados, por así decirlo. El primero sería que no utiliza ningún tratamiento. El segundo sería que utiliza fertilizantes. El tercero sería que utiliza riego. Y el cuarto sería una combinación entre fertilizante y riego. ¿Okay? Aquí, como podemos ver, este es el punto subconjunto 1, se puede decir, conjunto 2, conjunto 3 y conjunto 4. ¿Okay? Aquí la gráfica muestra que no hay ninguna interacción con 3 de los siguientes tratamientos: ninguno, fertilizante y fertilizante y riego. Hay una interacción con solo el tratamiento de riego, que nos indica que los terrenos responden con similitud ante el riego que con los demás tratamientos. Como podemos ver, aquí se toca lo que es los puntos de la gráfica, y aquí podemos ver que el terreno 1 y el terreno 2, pues en ese tratamiento, pues se puede decir que la tierra, por así decirlo, responde de manera similar. Okay, nos dice interpretación de una pantalla de resultados de computadora. En los ejercicios 8 al 10 utiliza la pantalla de Minitab, que es el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquís utilizados en pruebas de choque de un automóvil. Las mediciones están en unidades HIC, criterio para determinar una lesión en la cabeza, por sus siglas de Head Injury Condition,
y corresponden a los mismos automóviles utilizados para la tabla 12.3. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Bueno, estos datos los vamos a utilizar en los 3 ejercicios que siguen. Entonces, en cada ejercicio les voy a recordar la tabla para que así vayamos viendo de dónde sale cada dato. Okay, aquí nos dice, someta a prueba la hipótesis nula de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil, extranjero o nacional, y el tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande, que concluye. Ok, primeramente, aquí nos arrojan lo que son los datos de P, y representé en Minitab lo que es los datos, ¿no? Para que no me arrojara nada más la pura gráfica. Y referente a esto y a los datos que nos arroja lo que es el libro, pues se concluye que las lesiones en la cabeza no se ven afectadas por el tipo de auto y el tamaño de auto. Y nos dice, suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. ¿Existe alguna evidencia? ¿Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza? Bueno, con respecto a los datos, recuerden estos datos, nos dice que la gráfica muestra que sí existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Ok, aquí algo que me pareció muy interesante leer acerca de lo que es ANOVA de 2 factores es lo que son conceptos claves y los requisitos que tiene que tener el ejercicio, el problema, para poder aplicar este estudio. Nos dice concepto clave. En esta sección estudiaremos el método de análisis de varianza de 2 factores, que se utiliza con datos separados en categorías formadas de acuerdo a dos factores. El método de esta sección requiere que primero realicemos una prueba de interacción entre los 2 factores. Después efectuamos una prueba para determinar si el factor de renglón tiene algún efecto y también para determinar si el factor de columna tiene algún efecto. Como les comentaba anteriormente, de diferencia con lo que es de un factor. En un factor simplemente te vas estadística, ANOVA, pum, un factor. Entonces aquí tienes que pasar por otra serie de pruebas para poder llegar a lo que es un resultado. ¿Okay? Aquí nos dice que la tabla 12.3 que está en la presentación es un ejemplo de datos clasificados de acuerdo a 2 factores. Tipo, un factor es la variable de renglón de tipo del automóvil, como les estaba comentando el ejercicio de los maniquíes, sobre las lesiones en la cabeza, de que si los automóviles eran extranjeros y nacionales, y de qué interacción tenía con que el automóvil fuera compacto, mediano y grande. Recuerden que cuando utilizamos los datos muestrales de la tabla 12.3 estudiamos el análisis de varianza de un solo factor, por lo que parecería razonable realizar simplemente una ANOVA de una entrada para el factor del tamaño y otra ANOVA de entrada para el factor de tipo. Sin embargo, perderíamos información. Ignoraríamos totalmente una característica muy importante, el posible factor de interacción entre los 2 factores. ¿Okay? Aquí tenemos lo que son las mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Aquí podemos ver lo que es extranjero, nacional y las 3 categorías, el compacto, el mediano y el grande. Nos arroja esta serie de datos y nos dice que existe una interacción entre 2 factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del factor del otro. Y como ejemplo de una interacción entre 2 factores, vamos a considerar la combinación de alimentos. Un ejemplo, por ejemplo, la crema de maní y mermelada interactúan bien, pero la salsa de tomate y el helado interactúan de tal forma que el resultado es un sabor desagradable, por lo que es muy poco probable ver que alguien que come un helado cubierto con salsa de tomate. Es ilógico. Entonces, algo tan simple como es llevado a lo que es pues en un problema de estadística. ¿Okay? Por ejemplo, los médicos deben tener cuidado al evitar la prescripción de fármacos cuyas interacciones producen efectos adversos. Se descubrió que el fármaco antimicótico Nizoral, o sea, el ketoconazol, interactaba con el fármaco antihistamínico
Celdane, de tal manera que el Celdane no se metabolizaba de manera adecuada, provocando arritmias cardíacas en algunos pacientes posteriormente. El Celdane fue retirado del mercado y, o sea, tenemos en todo momento que considerar el efecto de interacción como aquel que se debe a la combinación de dos factores. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es ya la gráfica de interacción de las medias de lo que son los autos extranjeros y nacionales con la interacción entre los autos que son compactos, medianos y grandes. Aquí, por ejemplo, la gráfica nos dice que en ningún momento, ya siendo el auto extranjero o nacional, interactúa con el auto compacto, mediano o grande. O sea, como les decía en la gráfica de los terrenos 1 y 2, o sea, esto es un conjunto, que estos son los autos compactos. Ese es el extranjero, ese es el nacional. Igualmente, ese es un conjunto extranjero, nacional, y ese es otro conjunto del auto grande, extranjero y nacional. ¿Ok? Aquí nos dice, ya un poco más, más de formato se puede decir, medias más grandes, puesto que los segmentos de recta que representan a los automóviles extranjeros se ubican en una posición más alta que los segmentos de recta correspondientes a los automóviles nacionales. Parece que los automóviles extranjeros tienen medias consistentemente mayores de desaceleración del pecho. Y la interacción es el dato muy importante, puesto que los segmentos de recta que representan los automóviles extranjeros parecen ser aproximadamente paralelos a los segmentos de recta de los automóviles nacionales. Parece que los automóviles extranjeros y los nacionales tienen el mismo comportamiento en los diferentes tamaños, de manera que no parece haber un efecto de interacción. ¿Okay? Entonces, nos vuelve a mencionar la gráfica 12.3. Nos dice que si una gráfica como la que incluye en esta figura da como resultado segmentos de recta que no son aproximadamente paralelos, entonces tenemos evidencia de que no hay una interacción entre las variables de renglón y de columna. Si los segmentos de recta de los automóviles extranjeros y nacionales no fueran paralelos, tendríamos evidencia de una interacción entre el tamaño y el tipo. Esas observaciones basadas pues están aquí un poco más abajo y son muy subjetivas, por lo que procederemos con los métodos más objetivos de análisis de varianza de dos factores. Entonces, como les digo, no es simplemente llegar, dos factores, porque no, si tú entras a Minitab, no hay un botón que te diga ANOVA dos factores. ¿Ok? Entonces tenemos que pasar por una serie de procedimientos y de pruebas para poder llegar a ese resultado. Aquí nos marca un cuadro que nos dice cómo vamos a ir interactuando con lo que es un procedimiento de análisis. Primeramente, en el inicio nos dice: determine si existe una interacción entre los dos factores utilizando el valor P para el estadístico de prueba. Y la fórmula sería F es igual al CM de la interacción sobre el CM del error. Si el valor P es pequeño, por ejemplo menor que el nivel de significancia del 0.05, se concluye que existe un efecto de interacción. O sea, que en algún momento se cruza lo que es la línea de por ejemplo, de los autos, del nacional con el extranjero. Se cruzan, entonces ahí podemos ver que existe un efecto de interacción. Entonces nos pregunta, ¿existe un efecto debido a la interacción entre los dos factores? Y si nos dice sí, nos damos a rechazar lo que es la hipótesis de ningún efecto de interacción. Y aquí, por ejemplo, aquí nos dice: deténgase. No considere los efectos de algún factor sin considerar los efectos del otro. Entonces, si la respuesta es no vamos a rechazar ningún efecto de interacción y vamos a continuar con lo que es la siguiente prueba, por así decirlo. Vamos a determinar si existe un efecto del factor de renglón utilizando el valor P para el estadístico de prueba. Y la fórmula cambiará un poquito. Simplemente sería F es igual al CM del factor de renglón sobre el CM del error. Y si el valor P es pequeño, por ejemplo menor que el nivel de significancia del 0.05, se concluye que existe un efecto del factor del renglón. Igual nos vamos yendo abajo y después de ahí nos vamos a determinar si el efecto del factor de columna utilizando el valor P para el estadístico de prueba. Igual sería el CM del factor de columna sobre el CM del factor del error.
Si el valor P es pequeño, por ejemplo menor que el nivel de significancia del 0.05, se concluye que existe un efecto del factor de columna. Y aquí están los objetivos y los requisitos que se necesitan para poder un ejercicio llevarlo a cabo con lo que es el ANOVA de 2 factores. Y los requisitos serían 6. Nos dice, para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables de la distribución normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar y este procedimiento es robusto frente a desviaciones razonables del requisito de igualdad. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en 2 factores. Esta es la base del nombre del método análisis de varianza de 2 factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. ¿Ok? Aquí nos dice los pasos. Este libro, ahorita lo voy a poner en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver.